Estamos en la segunda parte de la clase 13 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Vayamos ahora a la página 16. Al texto, vamos a trabajar con el texto Education for Sustainable Development. Ustedes tienen en el texto este título, y si vamos a continuar con esto que aprendimos de las palabras funcionales, podemos observar que algunas palabras funcionales del texto serían estas. Bueno, ¿a qué le vamos a prestar atención? Por ejemplo, podemos prestar atención a los signos de puntuación también, ¿sí? Cuando hay algo entre paréntesis es que está aclarado, o en el caso de una sigla, la primera vez va a aparecer la forma completa y entre paréntesis. O sea, si vemos que una sigla no recordamos a qué se refiere, tenemos que ir al comienzo de ese texto para ver a qué se refería. Otro tema importante es cuando está but o although, o estos conectores que van a presentar un contraste entre la idea que empieza acá en it hasta la coma, va a ser una idea, sin embargo, pero pasa algo distinto. Y esto es una manera también de darle más fuerza o enfatizar una parte de una idea en un texto. Algo más que tenemos que prestar atención es que cuando hay enumeraciones, lo que está conectado por la coma y después al final el i o también el o, que es la opción, van a ser de la misma clase. O sea, pueden ser todos adjetivos o todos sustantivos o todas frases nominales o adverbios, pero sí van a ser de la misma categoría. Si hay algo que nosotros no comprendemos, bueno, reconociendo las otras partes, tal vez eso nos puede ayudar. Bien, en este texto, algunas de las frases de las palabras de contenido, palabras completas, serían education, que es transparente, educación. Y acá tenemos un adjetivo que termina en able, sustainable development, entonces sería desarrollo sustentable. ¿Sí? Acá ven que tenemos las siglas correspondientes a esto que nos falta acá, una palabra funcional. Bueno, tenemos también acá un adverbio con el adjetivo y el sustantivo, entonces estos dos se forman como una sola palabra, sería la dimensión particularmente importante. Cuando tenemos dos sustantivos seguidos, el último siempre es el núcleo, educación de calidad. Y no la calidad de la educación, aunque también tuviese sentido, ¿sí? Tenemos que estar seguros que es la educación de calidad. Acá tenemos un verbo, las S están en los plurales y en los sustantivos solamente, los adjetivos y los adverbios no llevan plural. En castellano los adjetivos sí llevan plural, en inglés no. Y también el verbo en presente. Entonces acá del verbo provide sería proveer, proveen, provee. Y acá es el plural, niveles, ¿sí? Después tenemos este vocabulario que es nuevo, youth, skills, ¿sí? Competencies es transparente, después luego lo veremos knowledge, ¿sí? Tenemos acá, si se fijan, otro sustantivo con el adjetivo, entonces sería desarrollo sustentable, dijimos. Y acá tenemos sociedades multiétnicas, también un sustantivo adjetivo. ¿Qué aspiran? Esto está posmodificando, ¿sí? Lo mismo que si dijese that, pero sí, acá se lee como ¿qué aspiran? Y acá tenemos democratic citizenship, ciudadanía democrática. Bueno, vayamos, después el texto se presenta así, sigue así. Entonces vamos a hacer una tarea. De todo el texto hemos extraído algunas frases y ustedes les pedimos que las vayan haciendo la traducción y luego tendrán la respuesta. Entonces, fíjense, estas serían las frases. Pueden hacer una pausa, ¿sí? Y ir haciendo la traducción. Luego tenemos la segunda, ¿sí? Para hacer la traducción. Bien, las respuestas posibles. De la primera puede ser una dimensión particularmente importante de educación de calidad o una dimensión de educación de calidad particularmente importante. Vayamos, por ejemplo, acá.
Tenemos entonces una dimensión de educación de calidad particularmente importante, o dividimos esto acá y leemos primero esto, ¿sí? Después seguía a change in physical environment. Entonces tenemos un medio ambiente físico cambiante. Bueno, y así vamos viendo las respuestas. Estas son respuestas posibles. Por lo tanto, si hay algo que ustedes tienen distinto, en vez de decir cambiante, puede ser que cambia, o pueden tener un medio ambiente cambiante y físico, o físico y cambiante, no está mal. Hay distintas versiones de una misma frase. Bien, vamos a repasar un poco de vocabulario. Tenemos, por ejemplo, en este texto, para repasar toda la familia de palabras del verbo develop, que es desarrollar. Entonces tenemos el sustantivo que termina en ment, después tenemos en ing, que podría ser en desarrollo, desarrollado, y acá con el prefijo subdesarrollado. La diferencia entre people y peoples. People se refiere a la gente, si bien es plural, no lleva S. Y cuando lleva S, se refiere a los pueblos. Por ejemplo, indigenous peoples sería los pueblos indígenas. Skills es sinónimo de abilities, capacities. Acá cuando van armando las fichas de vocabulario, para acordarse mejor, la van a ir relacionando a estas palabras, skills, o sea, habilidades, con estas otras en inglés. La palabra knowledge, que es conocimiento, es el sustantivo del verbo know, conocer. Y nosotros lo hemos visto como adjetivo en known, que es conocido, que es el pasado participio y es un verbo irregular. Policy, que puede ser política, norma o principio, el plural, al tener la Y, se transforma en IES, por lo tanto sería políticas. Y policy makers serían las personas que establecen normas, o los legisladores, o los que hacen leyes, ¿sí? O los que crean políticas o hacen políticas. Pasemos ahora a behavior. Recuerden que puede aparecer con la OR o con OUR. Es lo mismo. Y el verbo es behave, que es comportarse. Este sería el comportamiento. Behavioral sería del comportamiento, porque en castellano no existe un adjetivo que tenga que ver con la palabra comportamiento. Y behaviorism podría ser conductismo, ¿sí? Porque también es conducta. Link, que es vínculo, ¿sí? Connect, relate, serían algunas palabras relacionadas, sinónimos. Por lo tanto, sería link, sigue siendo es verbo y sustantivo, y en cambio del verbo connect, el sustantivo es connection y de relate, relation. Y los participios serían connected, related, and linked. Por ejemplo, related issues, linked issues o connected issues serían temas conectados o relacionados. Change, no se lo confundan con otra palabra que es challenge. Esta es change, es shift, es el cambio, ¿sí? Changing sería cambiante o que cambia, y changed, el pasado, o el pasado participio de cambiar, o sea, cambió, cambiaron, o cambiado o cambiada. Settings es un sinónimo de environment, serían los escenarios, los ambientes. Through, by means of, o sea, a través de. Y acá en el texto aparece throughout, que es en todo, a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Hay varias palabras con TH que se escriben muy parecidos, pero sin embargo tienen significados distintos. Y hay que prestarle atención, pueden hacer también algo a medida que van encontrando estas palabras. Recuerden que key, si bien quiere decir llave, nosotros lo vamos a ver como más como el significado de clave, como algo importante, ¿sí? Por ejemplo, important, significant, main y major serían sinónimos de esta palabra, como las vamos a ver. En el caso de key issues, podrían ser temas clave, temas importantes, temas significativos. Y hay algunas palabras nuevas que aparecen. Level, que es nivel,
all levels of education, aparece continuamente en textos de educación principalmente. Y del adjetivo young, acá aparece youth, que es la juventud, o sea, el sustantivo abstracto. No es el joven, sino la juventud. Grow, crecer, también puede ser, crecer puede ser también aumentar, o también puede ser desarrollar. Growth lo vamos a ver como crecimiento, y muchas veces la palabra growing es como sinónimo de increasing, como algo que aumenta. Por ejemplo, growing human population, una población humana en aumento, creciente. Train, depende del texto, lo vamos a traducir como entrenar, preparar o capacitar. Training sería la capacitación, la preparación, el entrenamiento. Trainer es la persona que imparte esa capacitación, el capacitador, el entrenador, y trainee es la persona que está haciendo esa capacitación. Need puede ser verbo o sustantivo, necesidad o necesitar. Needed, necesario. Necessity, necessitate, necessitated, necessary serían también palabras relacionadas. Entonces, ahora les proponemos que vuelvan a leer el texto teniendo en cuenta el vocabulario revisado y respondan estas preguntas. ¿Qué es la educación para el desarrollo sustentable y qué ofrecen todos los niveles de educación? ¿Por qué demandan reformas en los distintos tipos de educación? Acá me quedó un error, disculpen, ¿qué ofrece? Tendría que llevar tilde y no está incluido. Y las respuestas posibles, ya les digo, son posibles, están acá. Pueden leerlas y luego pueden, si tienen alguna diferencia, consultar por los foros o en la reunión que tendremos hoy mismo, 14 de mayo, a las 10 horas por Facebook. Muchas gracias.